otro bloque de 30 online, aquí con Miguel Schiariti, presidente de SICRA. Con él vamos a charlar, como hacemos siempre, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en lo estructural de este negocio? Atienda bien la palabra estructural, porque estructural es verlo como una cadena, ¿no? Que va justamente, como veíamos con Enrique Payacasal, desde el mismo criador hasta la exportación y digamos, el valor que podemos estar perdiendo o ganando. Te voy a hacer una pregunta, Miguel, para arrancar. Bueno, bienvenido al programa. Gracias. Por ahí es una pregunta propositiva si uno la mira hacia adelante, que es ¿cuánto estamos perdiendo, cuánto podríamos capturar de valor del mundo si esta cadena ganadera funcionara como debiera? Y unos 4.000 millones de dólares. Al toque me lo contestaste. Sí, sí, porque lo tenemos, no es que soy un mágico haciendo números. Lo tenés medido. Lo tenemos medido, lo tenemos planificado, pensamos que puede hacerse sin ninguna duda en muy pocos años. Hacen falta condiciones. Cuando vos se lo hablaste o se lo comentaste así de lleno, ¿no? Pues yo imagino si nos está viendo alguien no digo la presidenta, capaz que sí, pero y uno dice, digamos, estos locos vinieron mal esta mañana, ¿cómo puede ser que me digan 4.000 millones de dólares cuando yo lo tengo al ministro de Economía desesperado buscando dólares, ¿no? Esto es posible hacerlo. Es posible hacerlo, tal vez en el mismo tiempo que tardaron en destruir la cadena. Ajá. Es decir, en el ¿Tan 2006, rápido? sí, en el 2006 comenzaron a destruir la cadena, estamos en el 2014, 6 años. En 6 años Argentina puede, si se da una política de carnes. Sí, por supuesto. Pero de carnes, estoy hablando en plural. Claro. Es decir, acá uno de los grandes problemas del valor de la carne vacuna está siempre en el consumo de proteína animal. El consumo de proteína animal en la Argentina hoy es de 120 kilos, más o menos 2. Sí. 120 kilos no consume nadie en el mundo de proteína animal, ni los países del primer mundo, que tienen otra conformación de esos 120 kilos. ¿Y eso es bueno o es malo, digamos? Yo creo que es bueno. La proteína okay. Siempre es buena. Sí. Pero si te vas tanto de la media, algo raro también pasa. Bueno, 120. No, pero es bueno para el negocio, digo, para el negocio. No, para el negocio es bueno y para la población es buena. Las dos cosas son buenas, para los dos, las dos puntas. Ahora, lo que digo es cómo se conforman esos 120 kilos. Claro. Si nosotros queremos salir a exportar y planificamos conjuntamente con la cadena avícola y con la cadena porcina, sin ninguna duda, el aumento de las exportaciones de carne vacuna, que son las que tienen realmente peso en cuanto a el valor de exportación. El pollo vale de exportación 2.800, 3.500 dólares en función de los cortes. Nosotros podemos tener un promedio de, el trimming son los pedacitos que quedan en un desposte, vale más que eso. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, el promedio de exportaciones de carne vacuna puede ser 6.000, 7.000 dólares de promedio. Podría ser. Lo más barato que es 4.200 dólares, una cosa 3.800, ¿no? 3.400. Y 12.000 una cuota de 481. La 481 no tiene todavía valor no se sabe, aún. Claro. Pero más o menos hoy la Hilton está a 11.000 dólares, cayó de manera estrepitosa el valor. Llegó a estar 20, ¿no? El récord. Sí, llegó a estar en algún momento 19 y moneditas, casi los 20. En la Cial, hace 45 días atrás, valía 15.500, venía de 17 y hoy está en 11. Esto es uno de los enormes problemas que tiene la Argentina y por eso exporta poco, porque se están revalorizando las monedas frente al dólar. Es decir, se devalúa el euro, se devalúa el real, pero no, se devalúan las monedas de nuestros compradores. El rublo, se devaluó tanto el rublo que hubo que salir a negociar 300 dólares a la baja las ventas ya realizadas a Rusia. Y entonces esto genera, y además el atraso cambiario y las retenciones. Pues sabes que cuando uno piensa en lo que viene, yo no sé si estoy demasiado fumado, ¿no? Pero yo lo veo tan claro esto de las carnes, te lo decía al principio, ¿no? Cuando te decía que la producción animal, la profesión zootécnica para mí se va a valorizar enormemente porque hace falta gente que produzca todo esto, incluso hasta carne de conejo, por decir, una carne muy intensiva, digamos, de consumo hasta popular o de exportación.
Ahora, cuando leo el otro día lo de este frigorífico también en Entre Ríos, ¿no? Que era paradigmático, que cerró, más todos los que cerraron, 16.000 personas en la calle, familias, digamos así, que se quedan sin trabajo. Uno dice, ¿no hay nadie que esté de alguna manera vislumbrando que diciembre del 2015 esto va a cambiar? Porque el 99% de probabilidad de que esto va a cambiar, porque si el kirchnerismo llega, va a llegar de la mano de alguien que seguramente todas estas cosas las va a cambiar, y cualquiera de las otras las dos o tres opciones ya dijeron que esto lo van a cambiar. Entonces, cuando uno ve que eso se destruye, no hay manera de bancarlo, no hay nadie que esté viendo un poquito más allá y diga, hoy yo puedo entrar barato y esto va a valorizarse. Creo que sí, en principio, pero para que todos entendamos. Sí. La ternera que yo retuve en marzo de este año, la voy a entorar cuando Cristina se esté yendo, es decir, en el periodo de elecciones del año que viene. Y cuando, si yo el hijo de esa ternera decido que vaya a un animal pesado, a una cuota Hilton, va a ser faenado en las próximas elecciones presidenciales. Claro, pues le metés 3 años más, digamos. Hay que ponerle el año de preñez, el año Sí. y los 2 años y medio de crecimiento me llevan, es decir, hay que entender que este es un ciclo largo. Tomar decisiones hoy sin certezas es complejo. Y yo escuchaba el bloque anterior donde hablábamos de volver a ese campo mixto, pero ¿sabes qué? Muchos de esos campos mixtos se quedaron sin aguadas, se quedaron sin alambres. ¿Por qué? Porque lo dedicaron, se rompió un alambre y lo voltearon, lo sacaron directamente. Y entonces recomponer toda la infraestructura necesaria para hacer una ganadería inteligente, una ganadería tecnológica, hace falta una fuerte inversión. Ahora, sin certezas es difícil. Y con atrasos cambiarios como el que tenemos hoy, más retenciones, vos fijate... Bueno, todos dijeron que no a retenciones. No. A mí quedaba... ¿Quién puso la firma? Bueno, bueno, yo sí, tengo, después prometen todo. Tengo grabaciones de Adrián Pérez, lo entrevisté acá, bueno, lo entrevisté en la radio el sábado, y dijo, diciendo que carne, maíz, trigo... Eso sería la lógica, pero vos fijate hoy nosotros, respecto de los precios de una carcasa en Uruguay, Paraguay y Brasil. En Uruguay vale 3.45, 3.47. En Paraguay vale 3.48, 3.49, 3.60 en Brasil. Argentina tiene 3.53. De un dólar de 8.50. Claro. Donde lo ponemos en un dólar de 7.12, que es el dólar de hoy, entonces eso se va a 4.50. Le está descontando retenciones, digamos. Claro. 7.12 digo porque el dólar para un dólar exportado es de 7, me lo liquidan a 7,12. Claro, menos el 15. Exacto. Entonces me voy a 4.50, no puedo competir. Sobre todo con las desvalorizaciones y con la pérdida de valor en dólares que tienen las exportaciones cárnicas. Ahora, ¿por qué subieron las exportaciones en octubre, digamos? ¿Qué factor influyó ahí? El factor fue que liberaron un poco más de ROEs. Es coyuntural. Absolutamente. Se levanté a la mañana y liberaron diciendo... un poquito más de ROEs producto de... Ya, fin de año, digamos. No. Necesitamos los dólares. No. Había una sobreoferta ganadera que derrumbaba el precio interno incluso del precio al mostrador, y entonces tuvieron un cierto aire extra para poder liberar un que a su vez tira abajo el de los pollos, con lo cual complica, que a su vez estructuralmente es más político, ¿no? Y a su vez tira abajo el de los pollos. Debe haber hecho un buen lobby también. Pero como bajó el maíz, a los polleros ahora los mandan a fundirse sin ningún remordimiento porque bajó el maíz. Así que también es tan complicado. Claro que es tan complicado. ¿Te preocupa como carnicero como carnicero, como integrante de la cadena de carnes, no? Se compró una cadena de... Ojalá. Ojalá. No, digo que los argentinos estemos comiendo 46 kilos de carne de pollo por año. No, me parece bárbaro. Excelente. Me parece bárbaro. Claro que suma. Suma porque entonces, por eso hablaba recién de hacer una política de carnes. Es decir, por eso exportamos más bovina que es el IPCA el lugar para la política de carne. Estamos hablando de la propuesta del Ministerio. No. El Ministerio de Agricultura es el lugar para hablar de política de carnes. El CEPA tiene su instituto de promoción armado en su cámara.
no necesita un instituto de promoción, y yo te diría, no quiere participar del instituto de carnes. Claro. Y yo me pregunto, el pescado, ¿cuánto va a pagar? Claro. Y los ¿Quién es el pescado? ¿Quién es el pescado? ¿Dónde está la pregunta? ¿Qué precio de referencia? Más vale, yo prefiero no hablar de lo que circula de ahí, porque en realidad no hay nada, me parece poco serio hasta que no haya una ley. No, pero digo, los ves más allá de que sea el ámbito, digo, los ves a todos sentados en la misma mesa, digo, pensando en la política. Yo veo a todos los sectores sentados en una mesa. En el ministerio. En el ministerio. Claro. Ese es como el debe lugar, ser. ese es el ámbito. Sí, claro. Sí, no creo que el secretario de Agricultura tenga que estar sentado siendo presidente del IPCBA o IPCA. Me parece que no es el lugar de él, el secretario de Agricultura tiene que estar hacer sentado. Política, ¿no? Exacto, sentado y poner una mesa muy grande, asado de por medio, viernes, sábado y domingo, muchachos, a laburar. Pollo, carne de vaco, pollo, pescado, un buen surubí, pero está pone de bien. todo. un pacú de Cerdo. acuicultura para mostrar Está eso, bueno. conejo, pone un poco todo. La verdad no tiene mucha importancia la... Ahí te está llamando el secretario. No, todavía no. Che, vos sabés que me quedé pensando con esto, ¿no? Yo cuando te veo a vos, no sé por qué siempre trato de pensar como un desarrollista. Pienso como un desarrollista en el largo plazo, ¿no? No pienso en esta coyuntura así mezquina, ¿no? Y me surgieron dos cosas. La primera, si bien posiblemente ese ternero va a ser un novillo pesado cuando estemos en las elecciones, en el proceso eleccionario del otro gobierno, también tenemos la gran oportunidad de muchos animales que estamos vendiendo muy, muy liviano, y de cargarle, como hemos hablado una vez con vos, 60, 70, 100 kilos arriba, que eso a nivel de manejo se puede hacer mañana. Vos sabés que en el informe pasado, nosotros finalmente, después de muchos meses de mentir a conciencia, y digo esto y parece que fuéramos mentirosos seriales, y no es así, nosotros tenemos, como hacemos estadística, las estadísticas las tenemos que sacar sobre papeles concretos, sobre los números que nos muestran los romaneos de fábrica, ¿cómo se llama? Los DTE. Se trabaja de esta manera. Ahora, no hay un solo papel que diga que se faenan animales de menos de 300 kilos, y todos sabemos que se faenan animales de mucho menos de 300 kilos. ¿Cómo calcular cuál es esa pérdida, esa diferencia entre lo que mienten todas las autoridades, en realidad lo que miente la industria, lo que no se controla, y lo que se controla se encuentra y se deja pasar? Esto es directa indicación de la Secretaría de Comercio. ¿Con qué objetivo? Bueno, entiendo. ¿Por dónde viene la mano? Primero proteger a los amigos. Y después seguimos con la misma mentalidad de Moreno. Este chico es menos grosero que Moreno, pero hace exactamente lo mismo. La misma mentalidad, la mitad supermercado, la mitad saladita. Y en carnes hace lo mismo. Controlan en el zoológico a las empresas grandes, se controlan, y tienen una serie de pseudo cooperativas a las que no controlan, tienen una serie de amigos protegidos a los cuales no controlan. Y nosotros estimamos que esa diferencia entre una cosa y la otra es de alrededor del 10% en el peso de faena, que nosotros hoy estimamos que es de 220 kilos. Si le sacamos 22 kilos, estamos en 198, y la producción de carne, en lugar de alcanzar los 2,5 millones de toneladas, será de 2 millones. Y entonces mentimos cuando decimos que consumimos 59 kilos, mentimos cuando decimos que producimos pues ya partís mal desde la base, digamos. Claro, no sabes cuántos kilos salieron de la fábrica. En realidad, esta es una estimación de 10%. Sí, sí. Por ahí es exagerada, por ahí es muy corta, por ahí es más. Pero es más real que la... debe haber un número entre lo que nosotros estimamos y lo que publicamos, que debe ser el real. Ahora, recuperar esto, para empezar, tiene que haber convicción política para poder hacerlo, y convicción desde el Estado para poder controlarlo, y hoy no se controla. Se dice que se controla y no se controla. ¿La responsabilidad de quién es? Del ministro de Economía, que es el responsable del área de comercio. El área de comercio, sí. Esto es así. Pero estamos con la misma política de
un poquito blanco, un poquito negro, porque si tenemos negro, el producto es más barato. Y así lo que hacemos es degenerar la cadena. Pero no es más barato, sí. Digamos. No es. Es más barato en la corta, en el tipo que negrea y lo vende, pero cuando vos haces menos competitivo al otro, destruís digamos. la producción. Por eso. Termina destruyéndose la producción. No es más barato, digamos. No es más barato. Lo que pasa es que ellos miran a una semana vista. No se preocupan por qué va a ocurrir en el largo plazo. No les interesa la Argentina. Les interesa las próximas elecciones, el próximo... Sí, claro, obvio. Tengo mi segunda pregunta filosófica, desarrollista de mediano y largo plazo. Política y filosóficamente. Sí, exactamente. Pues hay que... a ver vos cómo lo ves. A mí me da la sensación de que me preocupa menos el alambrado y la aguada que el capital social y el capital conocimiento y empresarial aplicado al modelo ganadero. ¿Viste? Cuando hablábamos de los factores de la producción, tierra, capital, trabajo, factor empresarial, sí. A mí la tierra creo que está, las instalaciones, vuelvo a lo mismo, yo creo que sentándose con bancos y como políticas de Estado, hacer una aguada, alambrar, no digo que es barato, pero es una cosa que se puede hacer perfectamente. Sí. Tenemos alambre, patadas, tenemos un club de alambradores que ahora ha hecho a Sindar, que es impresionante. Eso vos lo podés revertir en 6 meses, si vos le das crédito, digamos, para las cosas que deben hacerse. El otro tema es si el empresario tiene ganas de enroscarse en esto, si queda una camada de empresarios, porque me parece que de la camada de empresarios ganaderos, por ahí son tipos que tienen 45, 50, 60 años para arriba, y no sé si los más de abajo, digamos, productores agropecuarios tienen esa cultura. Y después el capital social, porque la ganadería requiere gente. Saldrá del caballo al cuatriciclo, pero necesita gente. A ver, la agricultura ha tenido un desarrollo espectacular y los empresarios agrícolas han tenido un desarrollo individual espectacular. Y son empresarios. Si el negocio pasa por el 30 al 40% de su campo por la ganadería, van a aplicar el mejor desarrollo tecnológico en ganadería, porque tienen capacidad intelectual y empresarial para hacerlo. Tecnología de manejo y demás existe. Y es cierto que a veces es difícil hoy conseguir un personal para el campo. Pero esas cosas después aparecen. Cuando el negocio da, pero aparecen. Sin ninguna duda aparecen, sobre todo porque afortunadamente hoy uno le puede ofrecer a un hombre en el campo comodidades cercanas a las comodidades de la ciudad. Claro, sí. Esto es decir, hay luz, hay posibilidades de poner una luz con un grupo electrógeno económico para mantener una casa sin ninguna duda. Entonces hay energías renovables, hay paneles solares, hay calefacción solar, hay camioneta para poder salir si llueve. Hay condiciones absolutamente distintas, es decir, si el negocio es rentable, el salario se convierte en atractivo. Claro. Lo que es difícil encontrar es un tipo que vaya a vivir en una tapera, sin baño, sin agua caliente, eso es difícil, sobre todo si uno lo quiere con familia. Por supuesto que el empresario que lo hagan, digamos, tiene una mente tal que no va justamente a hacer eso. Parece que eso ya pasó, ¿no? La lógica se cambió, digamos. Bueno, esperemos, ¿no? Atando un poquito todo, uno dice, bueno, hay una vuelta a la ganadería, digamos, por algún lado, ¿no? Desde una pastura, evidentemente hay algo que está dando vuelta, hay que ver cuando se pueda materializar, digamos. La gente empezó a mirar, básicamente, como se decía en el bloque anterior, la caída del precio de los cereales, de la oleaginosa fundamentalmente, ha hecho que las medias lomas de, por ejemplo, la cuenca del Salado, no sean más rentables, y ellas vuelvan a ser, en realidad lo que hay que retomar en la Argentina es la recría que se perdió. Claro. Hay que volver pero ahí a recrear. No se necesita la plata como decíamos también en el bloque pasado, de la agricultura para que termine la ganadería. Siempre. ¿Cómo se desarrolló en el NOA y en el NEA la ganadería? Sí. Con la plata negra de la soja. Hablemos seriamente, seamos honestos con el que nos está escuchando del otro lado, que además lo sabe. Porque además lo ha practicado. El desarrollo fenomenal que tuvieron Santiago del Estero, el Chaco, en ganadería tiene que ver con esto. En infraestructura, la infraestructura la hicieron esa gente, los agrícolas.
Es decir, y además el argentino, el productor argentino, siempre fue un productor mixto. Sí, históricamente, digamos. Históricamente. Sí, sí, Y sí. va a La volver a famosa esto. rotación, ¿no? 4 años de ganadería, 3 de agricultura, 4. Me parece que va a volver a esto. Los pules a veces evitaron la rotación, la saltearon, campo alquilado, y entonces fue el que no se preocupó más por su recurso porque no era su recurso. Claro. Sí, claro. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Gracias. Que tuvimos temas que hacen en la coyuntura, pero también temas que tienen que ver con volar un poquito alto en esto, ¿no? Tratar de agregar un grano de arena. Sobre todo del otro lado, muchos de los que todo esto lo saben, pero a veces falta ese toquecito de motivar, de bajar al ruedo. Bueno, tipos como vos que tienen kilómetros de pista en la ganadería lo pueden decir bien. Que Hay una además cosa- es... ¿Qué? Además No, soy bien. yo tecnista. Hay una cosa Iba a que... decir, para que no se olvide, digamos. En este programa, al tipo Es más, en el nombre, muchos decían, en el el graf... ingeniero es ingeniero Claro. civil, industrial, no. El es graf un dice tecnista. ingeniero zootecnista, no dice Miguel Schiaretti, digamos. Hay una cosa que no estamos teniendo en cuenta para la política de carnes. Yo estimo que marzo, abril, mayo va a aparecer una oferta porcina muy fuerte, porque las inversiones que se han hecho durante todo este año en el sector porcino son realmente importantes, y esas inversiones van a cristalizarse o van a empezar a dar sus frutos a partir del otoño próximo. Lo cual vamos a tener más carne todavía en las Va a haber góndolas. más oferta de carne. El productor de cerdo va a tener que, sin ninguna duda, al aumentar la oferta, va a tener que bajar su precio para y no esperar que aumente la carne vacuna para vender al mismo valor, sobre todo porque los rendimientos son distintos, y tal vez lo he dicho en este programa, pero me gusta repetirlo. Un pollo se hace en 44 días y con 800, 900 gramos de alimento se obtiene 1 kilo de pollo. Un cerdo se hace en 180 días y necesita 2 kilos 800. Un vacuno necesita 2 años y medio y 8 kilos de alimento por cada kilo de carne. Los valores deberían respetar esta escala porque el precio de un producto El costo, básicamente, es digamos. costo más velocidad de rotación del capital, no solo costo. Es la velocidad de rotación de capital lo que te genera un ingreso mucho más amplio. Y si Esto no- es lo que debería ocurrir con los precios. Hoy el pollo está a valores más bajos que los de la carne, pero el cerdo está a valores idénticos. Tendrá que alojarse en el medio entre estos dos Sí, valores. lo va a encontrar seguramente. Y va a tener rentabilidad y buena rentabilidad en esos valores. El mercado se lo va a dar, ¿no? Automáticamente. Me parece que sí. Muchísimas gracias, Miguel. Como Gracias, siempre. Miguel. Buen año también, digo, el año que viene nos encontraremos aquí en 30 online. Claro, ya se va acabando el año, ¿viste? Se va sí, hay que acabando el despedir a año. la gente, digamos. Y lo único desgraciado de que se acabe este año es que todavía nos queda un año más. Cerramos. Este bloque. Miguel vamos al Schiaretti, último. nos vamos al quinto y último bloque, lo tenemos al diputado Casania, con él vamos a charlar un poquito de cómo cierra, digamos, este año también a nivel legislativo, qué cosas a nivel agropecuario han salido y qué cosas sobre todo tenemos oportunidad de que salgan. Espérenos acá en 1 minuto y medio.